Hola amigos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy les contaré la parte 3 del capítulo 4 del volumen 2 de la novela ligera. Así que no olviden suscribirse para más contenido de este y otros títulos. Una vez dicho esto, bueno, comencemos. La base principal de Norlicht estaba dentro de la sede del 177º Batallón de Blindados, y los procesadores tenían habitaciones personales en los cuarteles de la base. Sin embargo, desde que se les asignaron escuadrones, pasaban días haciendo incursiones en las diversas bases en el frente de batalla, y apenas regresaban, y no se sentía como en casa. Dentro de su pequeña y apretada habitación personal, Shin estaba leyendo un libro filosófico, con los ojos puestos en las palabras sin el ánimo de leerlas en absoluto. Oyó un golpe y levantó la cabeza. Había algo de tiempo libre desde la cena hasta la hora de acostarse. El cuartel, lejos del hangar, no podía recibir ningún sonido, mientras que las conmociones en la cafetería permanecían distantes. Esto era igual tanto en la Federación como en el Área 86. Abrió la puerta y encontró a Frederica allí. ¿Puedes cambiar tu hábito de caminar sin emitir ningún sonido? Es malo para mi corazón. Ella exclamó. No puedo cambiar este hábito aún si fuera por ti, y es porque es un hábito, pensó Shin, y no tenía intención de cambiarlo para mejor, y Frederica no lo sabía. Y en cualquier caso, ¿cómo es posible que puedas caminar tan silenciosamente con esas botas? No puedo escuchar ninguna pisada en el piso. No es como si tuviera la intención de mantenerlo en silencio. Daiya, Calle y Kino le habían dicho que no hiciera eso de nuevo, ya que estaba detrás de ellos tan discretamente que lo hacía parecer un verdadero dios de la muerte, y era aterrador. Shin tiró de la puerta y se hizo a un lado, invitándola a entrar. Ella se tambaleaba en la habitación, haciendo ruidos fuertes. Ella se sentó suavemente sobre la dura cama, y miró el alrededor de la habitación simple de aspecto muerto que era como una celda de prisión. ¡Qué decepcionante! Podrías haber decorado este lugar con algunas fotos, dibujos o un libro que te guste. ¡Qué deprimente es ver tu habitación! Es solo un lugar para dormir. Será problemático dejar más pertenencias. A decir verdad, él no estaba leyendo porque le gustara leer. Cada vez que tenía asuntos en su mente, se distraía. La lectura era un consuelo momentáneo para él, ya que sus oídos continuaban llenos de las voces de los muertos. Cuando estaba en el escuadrón Spearhead, construyó una estantería simple en su habitación, y la razón también era porque era flojo de regresar seguidamente a la biblioteca que no era más que ruinas. Aunque estuvieron protegidos por la Federación durante un año, la preocupación y la obsesión de Shin era que todo lo físico permanecería tan poco tiempo como siempre. Frederica pareció haberse dado cuenta y frunció el ceño. Tonto, ¿cómo que esta habitación es solo para dormir? Este es tu hogar, es un lugar al que debes regresar. Puede que sea un cuartel temporal, pero no es bueno mantenerlo vacío. Sería comprensible si todavía estuviera en el Área 86 o en el Escuadrón Spearhead. Ella suspiró. Los 86 en ese país nunca podrían regresar. La habitación de Eugene estaba llena de fotos. La limpiaste. Les faltaba mano de obra, así que terminé ayudando a limpiar sus pertenencias. Todas eran fotos de su hermana pequeña. Nunca vi fotos de sus padres. Tal vez ella era su única familiar. Me pregunto si su hermana tiene una foto de Eugene. Pensando eso, Shin sintió un dolor en su cabeza. Estaba la niña que conoció en la biblioteca de la capital. Shin tenía una edad similar a la de ella cuando perdió a sus padres y a su hermano, y con el arduo campo de batalla, gradualmente perdió el recuerdo de ellos. Eugene, que esperaba que su hermanita tuviera una vida feliz, seguía pensando en ella hasta el final. Pensando en cómo se desvanecería sus recuerdos, Shin sintió tristeza. No debería haber preguntado el nombre de él. La habilidad de Frederica no funcionaría con nadie que acabara de conocer. Con un nombre y algunas palabras, ella podía ver el pasado y el presente de esa persona con sus ojos. Si ella no hubiera hablado con él esa mañana, no habría sabido de su muerte ese día. No hay forma de pensar que la gente que conoces terminará muerta más tarde, ¿verdad? Siento lo mismo. No hay forma de pensar cuándo moriremos, pero es mejor haber conocido a otros, porque puedes recordarlos. Shin parpadeó. Si no es necesario, prefiero no relacionar eso con la muerte de nadie. Shin mismo había perdido a su familia, y se escabullía a través de los intensos campos de batalla como un procesador, viendo a los otros miembros del equipo morir uno tras otro. Para Shin, esos eran sus verdaderos pensamientos. No se arrepentía de la promesa que hizo con sus camaradas en su primer escuadrón. No lamentaba la decisión de llevar consigo a los camaradas que luchaban valientemente y murieron en el campo de batalla. No estaba paralizado por las pérdidas de ninguna forma, pero ella, para la chica que tenía que llevar el alma de su propio caballero, no había obligación de que asumiera más responsabilidades. Frederica resopló.
¿Eso es todo lo que tiene que decir? Nuestro querido dios de la muerte. De todos modos, ¿qué pasa? Ciertamente ella no desistía con la crítica de las decoraciones de la habitación. Frederica parpadeó, y luego pareció haber recordado. Su visión comenzó a volverse inestable. Y, bueno, de hecho, después de algunas dudas, no levantó la cabeza, y continuó murmurando con una voz delgada. Lo siento por lo de la mañana. Esa mañana. Kiri. Él no sabía el nombre del caballero de Frederica. Soy similar a él. No es exactamente una copia exacta, pero la parte posterior se ve de manera similar. Ambos son de la misma familia después de todo. Tienen la mitad del mismo linaje, en realidad. Al escuchar esta verdad inesperada, Shin miró a Frederica, que sonreía maliciosamente como una niña que había perpetrado su broma. Mi caballero, Kiriya Nouthen, es del mismo clan Nouthen. Tu padre no ha mencionado algo del linaje de tu familia. Su padre no había mencionado nada antes. Quizás, incluso si fuera mencionado, Shin lo había olvidado por mucho tiempo. Él resultó siendo del linaje de tu familia. Así que muestra algo de preocupación. Desde el comienzo del imperio, los Nouthens eran una familia Anix expertos en artes marciales. Muchos han heredado del linaje una capacidad de combate excepcional, y siempre tuvieron la responsabilidad de proteger al rey. Tu familia había servido a la familia real, y todos ellos nacieron con habilidades anormales, que incluso de entre los antiguos nobles, muchos heredaron tal linaje. La familia prohibía matrimonios mixtos para preservar tales habilidades. Sini, esta podría ser la razón por la cual tu familia emigró a la República. Incluso después de escuchar eso, Shin permaneció inmóvil, porque no recordaba que sus padres tuvieran vínculos con la Federación, y no recordaba cuando se mudaron a la República. Nada, en absoluto. Todo es tu culpa. Cada vez que intentaba recordar, esa escena primero aparecería ante él. A pesar de que sabía que no era su culpa, seguía haciendo lo mismo. La muerte de mamá, mi muerte inevitable, todo será culpa tuya. Frederica, absorta en sus propios recuerdos, no se dio cuenta de que Shin estaba congelado en su posición. Kiriya no tenía relación directa con la familia de la rama principal de los Nouthen, y está un poco distante de tu linaje. Es unos 4 años mayor que tú, y la última vez que lo vi tenía la misma edad que tú ahora. Poco después de que Frederica ascendiera al trono, estalló la Revolución Civil. Fue expulsada del palacio antes de que entendiera algo, llegó al castillo por la frontera, y estaba allí junto a una parte de la monarquía y sus guardias cercanos. La fortaleza fue nombrada el Fuerte Rothen. Se decía que en el comienzo del imperio, se defendió en contra de los bárbaros, cuya sangre tiñó las paredes como una rosa ensangrentada. La leyenda también decía que nunca había caído, y que era la última fortaleza del imperio. Solo había adultos de aspecto serio en los muros del castillo, y Kiriya, el más cercano en edad a Frederica, solo era apenas 10 años mayor, y el único dispuesto a ser su compañero de juegos. Él peinaba su cabello, arrancaba las flores frescas del jardín. Sin importar los berrinches que ella hiciera, permanecía a su lado, y nunca la molestaba. Los ojos de Frederica se llenaron de nostalgia. De repente, ella soltó una risita. Era serio cuando cometía una falta, y extremadamente inflexible en eso también. Como diría Raiden, es muy serio. Sini, seguramente no te llevarás bien si se conocieran. Ella sonaba traviesa. Shin resopló. Nunca sabría la personalidad del caballero que nunca conoció. Dada su descripción, tal vez ese sea el caso. Claro que parece que tendré problemas para tratar con alguien como él. Eso ciertamente me viene a la mente. Seguía diciéndome que apartara los ojos de mis libros cuando hablaba con otros, que hay reglas en todas partes, ya sean las de una casa o las reglas militares, y dado que has ignorado todas las advertencias, él estaría completamente furioso. Es algo nostálgico. Estaban unidos por la sangre, pero no conocían ni el nombre ni la apariencia del otro, y mucho menos se despidieron el uno al otro. Frederica mostró una débil sonrisa al imaginarse a estos dos jóvenes interactuando entre sí, una escena que nunca existiría en la realidad, y bajó sus ojos. Una vez, dijo que quería encontrarse con su contraparte en la República. Públicamente, el líder del clan nunca perdonó a su hijo por fugarse. Pero, de hecho, él quería conocer su propia carne y sangre. Cuando nacieron sus nietos, él envió un libro ilustrado exactamente igual al que tengo ahora. Él nunca tiró las cartas que su hijo le envió. Al escuchar estas palabras, Kiriya estaba sonriendo, pero sus manos temblaban. Durante la fase inicial de la revolución, cuando las batallas tuvieron lugar en la capital del imperio, la familia de Kiriya y los nobles cercanos a ellos estaban muertos.
El líder de Nouzen estaba en malos términos con la facción de la monarquía y el padre de Kirilla, por lo que había renunciado a la administración, en lugar de unirse a los civiles. Después de que se estableció la federación, logró preservar su prestigio y su clan. Frederica solo sabía de esto después de que estaba bajo el cuidado de Ernest. Por supuesto, Kirilla, asediado por los revolucionarios en el castillo fronterizo, no sabía nada de esto. Él realmente quería conocerlos, y decir que era del mismo clan que ellos. Quería decirles que estaba solo, sin nadie en quien confiar, y era tan insoportable. Shin no pudo experimentar la sensación. Perdió a su familia, perdió sus recuerdos de ellos, y perdió el lugar que podía llamar su ciudad natal. Sin embargo, no le importaban. Siguió viviendo, sin depender de nadie, ni nada. Él era un 86, habiendo vivido por tanto tiempo. No podía comprender la necesidad de una fuerza distinta a la suya cuando intentaba protegerse. ¿Cómo terminó con la Legión? Frederica permaneció en silencio por un largo tiempo. El enfrentamiento en el fuerte Rosen fue intenso. La Federación asumió que si me atrapaban, la Legión se detendría. Era cierto que el primer ministro y los generales más cercanos tenían la capacidad de controlar a la Legión y la habían usado para asegurar fortalezas. Sin embargo, la Legión simplemente estaba diseñada para exterminar al enemigo, no podía determinar a los no combatientes y acababa dejando a todos sin vida. Era difícil que la Legión ejecutara un comando tan complejo. En la mayoría de las situaciones, las defensas tenían que enviar soldados humanos para luchar, pero que los humanos lucharan usando maquinaria era un protocolo prohibido, y la mayoría de los defensores morían. El más joven de los guardias, el caballero de Frederica, Kirilla, también participó en la batalla contra la Federación que duró varios días. Como se esperaba de un heredero de los guerreros más fuertes del imperio, mató a masas de soldados de la Federación todos los días. Y luego, un día, Kirilla cambió. Su familia y amigos habían muerto en la revolución, y la ciudad en la que creció era su enemigo. Los guardias que lucharon junto a él murieron uno tras otro. Es probable que Kirilla haya perdido a demasiados. Proteger a Frederica se había convertido en la única misión para él, hasta que lentamente mostraba su lujuria por la batalla. A menudo se podía verlo pisoteando los cadáveres de la Federación, pararse al lado del Fildres ensangrentado y sonreírle a Frederica. Era una sonrisa tranquila y brillante. Princesa. Yo tenía miedo de él. Por lo tanto, Frederica escapó de la fortaleza. Después de escapar, pronto fue capturada por el ejército de la Federación. Ella fue realmente afortunada de que Ernest hubiera llegado a ese campo de batalla a patrullar. Ella permaneció viva, y el manto imperial de rojo y negro fue colgado como prueba de la muerte de la reina. Kirilla lo presenció. Dada su capacidad para discernir el pasado y el presente de aquellos con quienes estaba familiarizada, Frederica sabía que Kirilla lo veía todo. Poco después, la fortaleza sucumbió. Vio el manto en su puesto. El chico de 16 años, que masacró a un sinnúmero de personas para salvar a su reina, vio el manto de la reina colgado en lo alto, teñido de rojo por la sangre de los soldados que resultaron heridos y la capturaron. La habilidad de Frederica no podía discernir en qué estaba pensando Kirilla en ese momento, pero en aquel entonces, el Tausendfüßler simplemente estaba deambulando. Estaban buscando recursos que pudieran usarse nuevamente para la batalla. Y a diferencia del recolector de la República, el Tausendfüßler no tenía reservas para reclamar un cadáver. La Legión ya había aprendido la habilidad de usar una mente humana como núcleo. Los monstruos de acero se acercaron a la muy preciada presa, y Kirilla se quedó quieto, sin escapar para nada. Fui yo quien convirtió a Kirilla en un monstruo. Shin no podía ver lo que Frederica sí podía, y naturalmente, no podía presenciar su imagen de Kirilla en este momento. El para-raid de la Federación no podía permitir nada más allá de la audición sincronizada. Pero 2 veces había experimentado cuán poderoso era ese cañón de larga distancia. Incluso Frederica, que tanto amaba a su caballero, tuvo que llamarlo un monstruo. Has dicho que la Legión pronto atacará. Kiri podría venir también. Cuando eso pase. Entendido. Shin mostró una sonrisa irónica cuando la chica se lo recordó. Y luego, Frederica mostró una sonrisa irónica al escuchar su respuesta. No entiendes. Si se pone demasiado peligroso, retrocede y no insistas en persistir. Él bajó la mirada hacia ella. Ella no levantó la cabeza. Me había olvidado de esto hace tiempo. No importa cómo esperemos el futuro los humanos, morimos en un instante. Así como Eugene murió el día anterior. Como dijiste, no me gusta ver a gente morir, especialmente a aquellos que conozco. No vale la pena sacrificarte a ti, a Raiden y a los demás solo por salvar a Kiri. Tienes una vida por delante. Así que no la pierdas. Sigue hacia el futuro, Al escuchar eso,
Frederica quedó atónita y un poco preocupada. La bondad. No lo has pensado en absoluto. Es un ejemplo inapropiado, pero puedes aprender de Eugene. ¿A dónde quieres ir durante tu próximo descanso? ¿Qué quieres hacer en el futuro? Es bueno pensar en eso. Deberías pensarlo, un poco, una vez que te retires. En ese momento, Shin pareció escuchar la voz de Cascabel Plateado de quien alguna vez había oído hablar. Poco después de la muerte de Kujo, cuando no se conocían del uno al otro, y no sentían la necesidad de conocerse. ¿Hay algún lugar al que quieras ir, o algo que quieras ver? En aquel entonces, él lo había ignorado, en lugar de sentirse molesto por eso. Nunca lo pensó, y nunca sintió la necesidad de hacerlo. La respuesta nunca había cambiado. Pero si la misma pregunta se le planteara de nuevo, ¿cómo le respondería a ella? Y entonces, que la inspiraba a continuar luchando como handler mientras estaba en la república que hacía tiempo ya había renunciado a pelear. La noche en el campo de batalla llegó temprano. La guerra es un monstruo, devorando constantemente recursos masivos y personal todos los días. No había energía para las luces, ya sea en el cuartel o en la propia federación, y las luces en la noche oscura daría lugar a objetivos fáciles. Cada área, aparte de su sede que tenía un mínimo de luces, apagaría las luces. Era algo común tanto en el área de los 86 como en el frente occidental de la federación. Shin, ¿sabes dónde está Frederica? Ah, casi había apagado las luces, y Raiden, al enterarse por Crena de que Frederica aún no había regresado, salió a buscarla. Tocó la puerta de Shin, la empujó a un lado y se quedó allí. Aparte de la cama y el escritorio, no había espacio libre en el ataúd estrecho, en la celda de la prisión. En este cuartel habitual, Shin estaba sumido en profundos pensamientos mientras apoyaba la espalda en la almohada, y junto a él, Frederica se aferraba a él, dándole una respiración rítmica y dormida. Así que ella está aquí. Realmente te admira como a un hermano mayor. Solo piensa en mí como en él. Shin tomó un momento para responder, y probablemente no estaba acostumbrado a escuchar esto. A todo esto, ¿el cómo le dice a su hermano de todos modos? Raiden, que no tenía hermanos, tampoco estaba familiarizado con este término, y no pensó demasiado en ello. Ah, su antiguo caballero, ¿pero te estás tomando eso en serio? Pareces preocupado. Los sentimientos parecían un poco diferentes en comparación con sus compañeros 86. Y la última handler. Shin reflexionó un poco. Tal vez. Ella es igual como mi antiguo yo. Igual. Al ver que los ojos rojos lo miraban, Raiden señaló su cuello, la cosa que estaba escondida debajo del cuello del uniforme. El caballero de Frederica nunca le hizo lo mismo a ella. El hermano que te hizo eso ya no está en ninguna parte. En cualquier caso, Raiden activó el para-raid, llamó a Crena y le pidió que se llevara a Frederica. En un momento, esta última puso sus pies dentro de la habitación. ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Al decir eso, levantó a Frederica como si fuera un equipaje y regresó. Después de verla irse, Raiden sacó la silla debajo de la mesa y se sentó sobre ella. El dispositivo RAID de Shin fue arrojado al escritorio, y no dejado probablemente simplemente allí, ya que Frederica había estado durmiendo con él. Escuché que le dijiste a los de arriba. Mantente callado sobre eso. Eso fue lo que Raiden le recordó cuando llegaron a la Federación, y seguramente Shin no lo olvidó. Ya te dije que no lo hicieras. ¿No dijiste antes que nadie lo creerá hasta que lo escuchen? E incluso si lo hacen, nadie sabe qué sucederá después. Cualquiera puede entender inmediatamente una vez que los para-raids estén conectados, pero no has olvidado las consecuencias, ¿verdad, Dios de la muerte? De vuelta en la República, ninguno de los handlers que se sincronizaban con Shin y escuchaban las voces de los muertos volvía a conectarse con él, excepto la última. Los otros procesadores 86 lograron aguantar, ya que estaban acostumbrados a las muertes violentas de sus compañeros de escuadrón y endurecidos por los rencores de los fantasmas. Sin embargo, Shin fue criticado por muchos, y aquellos que no podían llevarse bien con él murieron uno tras otro. Cortaban la sincronización para raid con él y perdían la protección del Dios de la Muerte, que podía oír a la Legión, supervisando el campo de batalla. Y había muchos que odiaban a Shin debido a esto. Al saber de esto, ¿cómo lidiaría esta federación con la habilidad sobrenatural de Shin de escuchar a la Legión? Raiden tuvo que hacer la peor suposición. La federación había visto al Juggernaut destruir a los pilotos de prueba, y nunca dejó de usarlo. Aunque no estaba seguro de la teoría detrás del para-raid, continuaba usándolos de una manera no diferente de la experimentación humana. Hasta ese punto, la federación era una entidad cruel. La federación no es tan pura y noble como quiere que pensemos. Incluso aquí, nosotros, los 86, no estamos en igualdad de condiciones que ellos.
Tal vez nada ha cambiado después de todo. Lástima y condescendencia. En términos de mirar hacia abajo desde arriba, no había diferencia. La compasión unilateral solo significaría la falta de determinación para comprender, y sería una cuestión de tiempo hasta que se convirtiera en maldad envuelta en amabilidad o sin bondad, si fueran considerados como monstruos. Si fueran considerados como monstruos útiles. Quien te arranque el cerebro esta vez no será la legión. Puedes ser una rata de laboratorio todo lo que quieras, pero lo siento, no quiero terminar como rehén. No hagas nada estúpido. Por supuesto, estos no eran sus verdaderos pensamientos. En lugar de hacerle algo a Shin, sería más fácil tomar a las personas a su alrededor como rehenes. Shin lentamente cerró sus ojos y suspiró. Lo siento. Es suficiente con que les dijeras eso, ya sea que la Federación lo crea o no, dependerá de ellos. Este no era un mal país. Harían que el país no fuera vencido en lo posible. Sin embargo, no tenían obligación de sacrificarse ellos mismos ni sus camaradas solo para proteger este lugar. Eso era todo. Por lo tanto, Raiden entrecerró los ojos. Shin no era alguien que tomara decisiones tan despiadadamente. ¿Estás bien? ¿Qué? Te estoy diciendo que no pienses demasiado en esas cosas inútiles. ¿Piensas en lo que dijo el viejo Ernest? Shin se calló. Diría que Frederica me molesta un poco más, nunca pensé en eso. Nunca fue necesario. En aquel entonces, debería tener dos futuros esperándolo, morir junto a su hermano, o enfrentar su desaparición durante la misión especial de exploración. En este punto, el hecho de que él estuviera aquí era mucho más de lo que había esperado. Abandona el futuro. ¿Qué hay de ti?, preguntó Shin, y Raiden se encogió de hombros. Bueno, solo voy con la corriente, supongo. Realmente no puedo pensar en lo que sucederá después de eso. Ni siquiera puedo imaginarme que esta guerra realmente termine. Haz algo, gánate la vida. No creo que sea más difícil que pelear con la Legión de todos modos. Raiden no pensó en esto. Estaba seguro de que no necesitaba pensar demasiado al respecto. Para no morir, uno tendría que trabajar duro para vivir. Y para vivir, uno tenía que ser un poco más honesto. No importaba si era el campo de batalla en el Área 86, o el futuro sin fin después de la guerra, tal noción no cambiaría drásticamente. De hecho, la situación no era diferente para los 86, que tuvieron que seguir luchando para vivir hasta el final. Sin embargo, al ver los ojos rojos mirar hacia abajo en un pensamiento aparentemente profundo, Raiden empezó a pensar. En el cuello del uniforme, uno podía ver vagamente la impactante cicatriz de una decapitación cuando su hermano trató de matarlo. Incluso después de que Shin había asesinado al fantasma de su hermano mayor, la cicatriz persistía, lo atrapaba. Tal vez una persona así necesitaría algo extra para seguir viviendo, a diferencia de un ser humano como él. Algo que pudiera contrarrestar la maldición o borrarla. Raiden miró algo tirado a un lado en una esquina. Arrojado al lado de una cama estaba un estúpido libro filosófico con una nota atrapada entre ellos. Si estuvieran de regreso en el cuartel del escuadrón Spearhead, y con su última handler contactándolos a través del para-raid desde la primera área de la República. ¿Él en qué estaría pensando en este momento? ¿O tal vez, el que estaría esperando? Me pregunto si la comandante está bien allí. Shin miró a Raiden, eligió no decir nada y se encogió de hombros. Cielos, este tipo no está siendo sincero. Raiden dejó escapar un largo suspiro. Fin de la tercera parte del capítulo 4 del volumen 2 de la novela ligera. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse para más contenido. Bueno, nos vemos hasta la próxima.